Hola, buenos días para toda nuestra gente, para todos los hinchas del fútbol venezolano, del Deportivo Táchira, para esos aurinegros que están regados por todo el país y por todo el planeta, que hay muchísimos. Hoy es 21 de noviembre, cuando son las 8:48 de la mañana, recién amaneciendo viernes. Se visualiza un clima cálido hoy, de buen ambiente, y hay una expectativa gigante en San Cristóbal, en el Deportivo Táchira, por la llegada del chino Álvaro Recoba. Hoy será presentado oficialmente como técnico el chino Recoba en Pueblo Nuevo, en un ambiente que está realizando la gente de Táchira, con música, con colorido, con luces, con pólvora, y bueno, la presentación del nuevo técnico y su cuerpo técnico y lo que se viene para el equipo deportivo Táchira. Es un uruguayo súper conocido, histórico del fútbol uruguayo como jugador de un equipo grande del fútbol internacional como es el equipo nacional de Montevideo, el Bolso, el famoso Bolso le dicen al equipo de nacional de Montevideo. Nuestro recorrido en la historia nos dice que a los uruguayos le ha ido bien en San Cristóbal, sobre todo con el equipo deportivo Táchira, a nivel de jugadores y a nivel de técnicos. Cuando el equipo nace oficialmente en 1975, el primer técnico que dirigió este equipo oficialmente fue José El Pocho Gil, en paz descanse. Fue el encargado de dirigir el equipo en aquella Copa Venezuela que se jugó en Mérida, porque no tenía estadio Táchira donde jugar. Y fue su campeón. En ese primer año, un equipo imberbe, recién nacido, colándose entre los grandes como Portuguesa, Estudiantes de Mérida, Galicia, Italia, que eran equipos poderosos para la época. Táchira logró colarse y fue su campeón de la Copa Venezuela. Histórico, iniciando, debutando en el fútbol profesional. En el torneo, cuando ya el equipo regresa a San Cristóbal, porque acondicionaron el estadio Táchira para jugar, porque no estaba permitido jugar en el estadio, pero lo acondicionaron, la gente se movió y transformaron el estadio de béisbol, que seguía siendo de béisbol, pero que también podía jugarse la práctica del fútbol. Y Táchira jugó ahí los primeros partidos del año 75, o el resto del campeonato del 75. No le fue bien, por supuesto. Era una cancha nueva, una cancha inédita, no apta para el fútbol, y bueno, no tuvo la efervescencia que querían los directivos de Táchira. En el año 76, ya el Deportivo Táchira ya comenzó a jugar en Pueblo Nuevo, a pesar de que se estaba construyendo. Faltaban algunas tribunas, faltaban algunas cosas, pero ya tenían la cancha y todo listo para jugar y comenzó a jugar ahí. Y desde ahí ha jugado siempre en Pueblo Nuevo. Bueno, ese primer uruguayo, José Pocho Gil, marcó historia, abrió el camino de la era de los técnicos en la historia de este equipo. En el año 78 aparece un técnico, Luis Alberto El Marciano Milot, que había estado en Colombia, viene a dirigir, convirtiéndose en el segundo técnico uruguayo que dirige San Cristóbal, que dirige el Deportivo Táchira. No le fue tan bien, se tuvo que ir también. Y aparece un uruguayo, ya con algún tiempo de residencia en el país, a dirigir también el equipo Deportivo Táchira. O el Deportivo San Cristóbal en esa época, pero ya era Deportivo Táchira. Porque en el 78 comenzó a llamarse Deportivo Táchira, porque los primeros 3 años era Deportivo San Cristóbal. Se llegó a un consenso con los dirigentes y se cambió el nombre del equipo a Deportivo Táchira para cubrir todo el estado. El técnico fue Miguel Ángel Acosta, tercer técnico uruguayo, que en apenas 3 años de fundado el equipo, y dirigió la Copa Venezuela apenas 5 partidos. Su ayudante era un tachirense, muy conocido, muy ligado al ambiente del fútbol, como es la familia Campos, Abelardo Campos. Abelardo Campos era el asistente, era el preparador físico y asistente. Ese año fue el debut de William Méndez, que lo puso a debutar a Costa en el Estadio Táchira, contra el equipo de Lara. Y
Acosta se va y queda en reemplazo de él Abelardo Campos para terminar de cubrir los partidos que quedan de la Copa Venezuela. Ese año 78, al final del 78, otro uruguayo que había jugado en San Cristóbal, que había sido uno de los primeros jugadores del equipo deportivo Táchira, que venía del Once Caldas, que era de Peñarol, un tipo serio, correcto, un buen jugador, se encargó del equipo, apenas saliendo de ser jugador. Una lesión lo marginó y lo sacó del fútbol, pero se quedó a vivir en San Cristóbal. Y era un tipo preparado, un tipo disciplinado, correcto, con mucha sabiduría de fútbol y que había jugado en Peñarol y que había jugado en el Once Caldas, un jugador de recorrido. Y le dieron el equipo y terminó el año 78. En reunión con los dirigentes, en reunión con gente de fútbol, pues lo ratifican como técnico para el 79, pero que él se encargaba de traer los jugadores, que él iba a hacer el contacto con los jugadores. Ya no lo iban a hacer los dirigentes, que eran los encargados de traer los jugadores cada vez que venía un técnico. Y se fue a Montevideo y contactó a todo ese grupo de jugadores uruguayos que fueron históricos. El Beto Ayamián, los hermanos Galilea, Omar Ferrari, y se los trajo, y a Walter Baladino. Ya estaba aquí Víctor Filomeno más, que estaba en Venezuela, los trajo a Víctor Filomeno, y ya estaba Silvera aquí, estaba Simone, ya había una camada de uruguayos, y fue el año de la camada uruguaya, y que hizo historia en el fútbol venezolano e historia en el Deportivo Táchira. Quedamos campeón con un Omar Ferrari pletórico de goles, donde también estaba Yanio Cabeza, que era colombiano, Ángel Carlos Tolizano, donde ya emergía la figura de William Méndez, que era con apenas 18 o 19 años la gran figura de este equipo en cuanto al espectáculo de fútbol. Estaba el Coco Arroyo, estaba el arquero Alfredo Griego, estaba Semidey, Palomo Contreras, o sea, un equipo competitivo, pero de la mano de uruguayos y de un técnico uruguayo, Esteban Veracochea, que enseñó el camino correcto de la disciplina y de la entrega al profesionalismo y la lucha, y en ese año, y arrancó los inicios de ese ciclo, porque el equipo venía dando tumbos en materia futbolística y en materia de comportamiento dentro del plantel, en los años anteriores. Y Veracochea pasa a la historia como el primer técnico campeón del fútbol venezolano con el Deportivo Táchira. En 1980 aparece un técnico uruguayo, también que en paz descanse, don Víctor Pinarelli. Veracochea no llegó a un acuerdo, se había traído al preparador físico también de Montevideo, Jorge Paz, un tremendo preparador físico de altísimo nivel, muy exigente, muy avanzado en cuanto al tema de la parte física, y el equipo volaba en Pueblo Nuevo. No llegaron a un acuerdo y se fue. Y ellos trajeron a Capoccioni, un técnico italiano, para dirigir el equipo en el 80. Y apenas dirigió un partido del campeonato de la Copa Libertadores que perdimos contra Galicia. Arrancaban los ciclos internacionales, la Copa Libertadores de América, donde Táchira comenzaba a mostrar su uniforme a nivel internacional, el amarillo y negro. Y tomó las riendas don Víctor Pinarelli, que no le fue bien. No ganamos ni un partido, no marcamos ni un gol. Fue una copa negativa desde el punto de vista futbolístico y una copa para el olvido. Pero fue la apertura internacional para Táchira, porque aquí en San Cristóbal se presentó la gente de Internacional de Porto Alegre y la gente de Vasco da Gama. Y vino un jugador que fue a la postre figura internacional de la selección brasilera y del fútbol internacional, como Paulo Roberto Falcao, por nombrar una de las grandes figuras que traían esos equipos brasileños. Don Víctor Pinarelli no le va bien y se va del equipo deportivo Táchira. Y aparece un jugador, un técnico que había sido jugador en el 77, Nelson Silva Pacheco, goleador del Junior de Barranquilla, otro que en paz descanse, que también falleció recientemente,
y ya había colgado los guayos como jugador, había sido goleador del fútbol colombiano, buen goleador del fútbol colombiano. Y viene en el 81 y dirige el equipo Deportivo Táchira. Y sale subcampeón de la Copa Venezuela. Bueno, pelea la final de la Copa Venezuela, pero pierde la final. Se va en el torneo porque no le fue bien. Viene otro técnico que se llama el Poroto Brito, que fue un técnico jocoso, que fue un técnico muy reconocido en el fútbol venezolano, que dirigió varios equipos y que era un tipo de mucho carácter, aparte uruguayo, como todo Charrúa. Hizo una de las mejores campañas de esos años, a excepción de la de Veracocha, hizo una de las mejores campañas de esos años, con 12 partidos invictos, y se tuvo que ir, pero no por problemas futbolísticos, por problemas con los dirigentes, discusiones con los dirigentes, porque era un tipo correcto y era un técnico estricto, y que quería cosas buenas para el Deportivo Táchira, y que no se dejaba manejar el equipo, y quisieron manejar el equipo y tuvo que dar un paso al costado. Dejó el equipo ahí. Entra Veracocha de nuevo, que ya había estado en el 79, y vuelve a quedar campeón. Un año compartido de 3 técnicos uruguayos, Silva Pacheco, Poroto Brito y Veracocha. Y los 3 ganaron el título, aunque lo remató Veracocha en Acarigua, aquel partido que tuvimos la oportunidad de estar 2-0 con goles de Rafael Angulo y Wilfrido Campos contra un Portuguesa poderoso, que ya estaba saliendo de ese poderío, ya comenzaba a sentir la parte económica, el equipo de Portuguesa, y Táchira comenzaba a florecer como equipo grande. Veracocha culmina con éxito y gana su segundo título, compartido con Poroto Brito y con Silva Pacheco, que armaron el equipo. Se lo dejaron armado para que él continuara y remató la labor. Parecido a lo que hizo Greco con lo que dejó Zaragoza. Dejó el equipo armado y Greco lo remató. Y a las postres Greco consigue el título, que es compartido con Zaragoza. En el año 83 estaba un peruano que se llama Marcos Calderón, mundialista de la selección peruana, que había jugado el Mundial, había dirigido el Mundial 78 con Perú, y vino a Venezuela. En el año 82 dirigió a Táchira, un equipo técnico de renombre internacional, y quedó subcampeón del torneo. Y lo ratificaron para el año 83. Técnico costoso para la época. Y fue a Perú. Se trajo 4 jugadores peruanos que eran jugadores de altísimo nivel, integrantes algunos de la selección de Perú, que habían jugado en torneos internacionales, Copa América, eliminatorias, que era Juan José Muñante, José Luis Manso, Pedro Chinchay y Augusto Palacios. Palacios, un 10 exquisito. Eran 4 buenos jugadores. Y venían por una buena cantidad de dinero. El país en la economía estaba bien, en cuanto al tema del dólar. Y en ese famoso Viernes Negro de abril, estando los peruanos que ganaban en dólares, que eran costosísimos, se disparó el dólar, que fue el cambio, aquel famoso cambio del Viernes Negro, que liquidó. De ahí comenzó el derrumbe económico de nuestro país. Y ganaban, le pagaban a 4.30, terminaron pagándole a $9. O sea, imagínate, subió 5 dólares más de lo que ganaban. Y ellos ganaban miles de dólares. El equipo se derrumbó económicamente, se vino para el piso, llegaron a un acuerdo y los peruanos se tuvieron que ir porque no había cómo pagarles, ni a él ni al técnico peruano, que en paz descanse también, que falleció en un accidente de avión, cuando se cayó el equipo de Alianza Lima. Él era el técnico de Alianza Lima. Y agarró el equipo un uruguayo que había jugado en San Cristóbal, que lo había traído Veracocha, pero que se quedó aquí. Porque todos esos uruguayos, todos esos extranjeros de esa época se quedaron a vivir aquí. Les gustó la calidez de la ciudad, el ambiente de la ciudad, la tranquilidad de la gente, la amabilidad de la gente. Y todos hicieron vida aquí. Tolizano, Silvera, Simone, Veracocha, Balarino, todos ellos se quedaron a vivir aquí. Y Balarino, que había sido ayudante de Marcos Calderón, porque era un tipo de mucha experiencia, buen recorrido, se quedó aquí muy amigo de Veracocha, era el asistente técnico. Al irse Calderón dejan a Balarino, uruguayo también. Y no fue un buen año, fue quizás uno de los peores años de la historia del equipo,
entre abril y a finales de mayo y junio. 2 meses que fueron terroríficos desde el punto de vista futbolístico, económico, de ambiente, la economía destrozada por el cambio del precio del dólar, que liquidó no solamente al fútbol, liquidó muchas empresas. Y Bailarino culmina ese año 83, hasta que vino Carlos Moreno, que era jugador del Atlético, y encarga del equipo, y arrancó la verdadera historia, la historia genuina del Deportivo Táchira, con credibilidad, con una identidad definida, con una disciplina estricta y con una responsabilidad y un fútbol absoluto de alegría, de fiesta, de triunfos, del 83 al 89, el ciclo más exitoso en la historia de este equipo, que lo hizo Carlos Horacio Moreno, que era argentino. Y Bailarino, que había sido ese técnico uruguayo, bueno, queda al margen y se va a su país natal, ya se regresa a su país natal luego de algunos años que vivió aquí en San Cristóbal y ya tenía su familia aquí. Hasta que vino Walter el Cata Roque, que vino por allá en el año 93, técnico pero maravilloso desde el punto de vista de recorrido, dirigió en varios países, técnico de selección, que ya había dirigido la selección de Venezuela, técnico de capacidad, técnico vergatario, como se dice, quizás con un carácter muy fuerte a veces, pero que tomó las riendas del equipo, no estuvo bien, no le fue bien, año 93, la directiva de esa época, que ya no estaban los Galvis, ya estaba otro tipo de dirigente, no tenían el manejo adecuado como se le debe dar a un equipo de fútbol. Sin embargo, guapiaban y luchaban, sacando dinero para poder mantener un equipo que era costoso, el equipo Deportivo Táchira. Eso fue en el año 93. Hasta el 94 estuvo Cata ahí, 92-93, Cata Roca fue el culpable directo de la despedida de William Méndez. Quizás por la forma de cómo manejó el equipo, William se obstinó, jugador de 33 años, joven, sano, todavía tenía paladar, líder goleador del equipo cuando se retiró, lo obstinaron tanto que William tuvo que retirarse, pudiendo jugar 4 o 5 años más, porque era un jugador disciplinado y correcto, aparte ya graduado en la universidad, ya había culminado sus estudios. Se va Cata, agarra el equipo el Pocho Echenauzi, comienza a dirigir el equipo el Pocho Echenauzi y otra dirigencia, y se trae a Víctor Pinanelli de nuevo, que ya había estado en el 80. Víctor Pinanelli, el uruguayo. A don Víctor no le va bien, y trajeron y antes previamente había estado Juan José Valiente, unos partidos, mientras que se acomodaba don Víctor Pinanelli, que ya Valiente había dirigido en 89-90 y había sido su campeón. Vino a traer algunos jugadores, entre esos el Pocho Ferraresia, el Guillermo Hoyo, etcétera, etcétera. Y Cata Roque se va, porque vuelve otra vez Carlos Moreno. Y ahí pasaron una serie de técnicos hasta que volvió Moreno, hasta que volvió Cata Roque en el año 99-2000, que fue una de las campañas más maravillosas de la historia. Ganó todo, ganó la apertura, ganó el clausura, inventaron un cuadrangular y lo ganó. Clasificó a Copa Libertadores eliminando a los mexicanos, ganándole al América de México, al Cruz Azul, ganándole al Atlante, o sea, haciendo un temporadón el viejo Cata, codiándose con equipos grandes del fútbol centroamericano como eran los mexicanos, que eran poderosos económicamente, y clasifica a la Copa Libertadores. Y estuvo como hasta el 2002, a mediados de 2002. Y después el equipo siguió, hasta que, bueno, vino César Farías, ustedes ya saben la historia, y después apareció Manuel Plasencia, el equipo no jugaba aquí, jugaba en Caracas, vino Carlos Maldonado, y bueno, ya el equipo se instaló aquí, y comenzó esa era exitosa del 2007 para acá, con ese grupo encabezado por el Mundo Cachi, por el señor Rufo John, por Juanita Suárez, Karina Safo y toda su gente,
y mantuvieron el equipo hasta el 2016, hasta que vino este nuevo dueño que era Jorge Silva, que de ahí en adelante, bueno, ha tomado las riendas y ha sido exitoso desde el punto de vista deportivo, ha ganado títulos, ganó con Tolizano, ganó con Zaragoza y ganó con Greco. De ahí en adelante, ese fue el último uruguayo que dirigió Walter El Cata Roque. Han dirigido 9 uruguayos en la historia, de los cuales el Pocho Gil fue subcampeón de la Copa Venezuela, Nelson Silva Pacheco fue subcampeón y campeón de la Copa Venezuela, Esteban Veracochea fue 2 veces campeón como uruguayo, técnico uruguayo, dándole 2 estrellas al Deportivo Táchira, y Cata Roque, que le dio otra estrella. Pero apareció un técnico uruguayo, más venezolano que uruguayo, porque si vamos a la realidad, nació en Uruguay, pero a los 5 o 6 años estaba en Venezuela, Carlitos Fabián Maldonado, que es más venezolano que el pabellón, y es más andino, más gocho que la empanada, que los pastelitos andinos. Y Carlitos Maldonado agarra el equipo como técnico después de ser una de las grandes leyendas y figuras de nuestro fútbol como jugador de nuestro equipo, y consigue el título también. Consigue el título en el 2007-2008, dirige 3 temporadas, gana un torneo de apertura, hace una campaña excelente, metió 8 llenos en Pueblo Nuevo de 40.000 personas, algo inédito, espectacular, y luego vuelve a dirigir el equipo en el 2016, un equipo con una base de chamos jóvenes de buen futuro, como Marcelito Moreno, Juan Carlos Mora, como Monsalve, como Hurtado, como Sosa, en fin, más unido a los de experiencia como Yuber Mosquera, Wilker Ángel, Giancarlo Maldonado, Sergio Herrera, etc. E hicimos una de las mejores Copas Libertadores de América, ganando los 4 partidos y ganándole 2 veces a Puma, y casi que lo dejamos a Puma allá en México. En el último minuto se comió el gol el colombiano Mosquera, y hubiese sido el de ir a cuartos de final con ese equipo que dirigía Carlitos Maldonado, que también entra en la historia de los técnicos uruguayos, a pesar de que es más venezolano, pero nació en Uruguay. Y resulta que, bueno, esos técnicos, esos 10 técnicos uruguayos fueron históricos. Pocho Gil, subcampeón de la Copa Venezuela, Silva Pacheco, subcampeón 81 de Copa Venezuela y campeón de Copa Venezuela año 82, y aparte, parte del título del 81 del torneo también forma parte de él, porque él armó el equipo. Walter El Cata Roque, campeón con el Deportivo Táchira. Carlitos Maldonado, campeón con el Deportivo Táchira. O sea, los uruguayos nos ha ido bien con los uruguayos. Ahora viene Recoba, que es el técnico número 11 que va a dirigir a este equipo, el técnico número 11 uruguayo, que va a dirigir al Deportivo Táchira. Tiene la gran oportunidad, hay bonanza económica, hay buen ambiente, hay una buena estructura, y viene con una fama y un cartel de un tipo histórico dentro del fútbol suramericano, como jugador, y que dio ya sus primeros pasos como técnico con el equipo más poderoso del Uruguay, o uno de los más poderosos del Uruguay junto con Peñarol, y uno de los mejores equipos del continente, de mucho más recorrido que Táchira, que todos los equipos del fútbol venezolano, porque tiene una historia, ha sido campeón del mundo este equipo. Bueno, él es gran figura en ese equipo. Viene a poner su conocimiento, viene a aportar su conocimiento al Deportivo Táchira. A partir de hoy, vamos a desearle suerte y éxito. Hoy lo presentan, la gente lo va a apoyar. Él sabe lo que significa esta plaza, ya preguntaría, ya sabe, ya se asesoró de cómo es la ciudad, aunque ya ha estado aquí con la selección de Uruguay en la Copa América del 2007. Y bueno, vamos a ver qué nos trae este insigne jugador del fútbol internacional, del Inter de Milán, categórico, brillante del fútbol internacional, y que como técnico todavía estamos en la expectativa. Esa es la historia de los uruguayos, que nos ha ido bien con los uruguayos. Hemos ganado títulos con los uruguayos. Han sido representativos los uruguayos. El 90 o 95% de los uruguayos, entre jugadores y técnicos que han venido a este equipo, han triunfado. No puede ser la excepción Recoba, que es un tipo que tiene jerarquía, que tiene categoría. Pero el fútbol es así.
vamos a esperar que arranque el ciclo. Hoy es la presentación y bueno, vendrán novedades y cosas buenas para el equipo Deportivo Táchira. Así que bueno, ya terminando con este análisis diario que hacemos para nuestro canal de YouTube, que hay que seguir el canal para más contenidos, @fútbol y algo más TV, para que conozcas detalles, historias, relatos, cuentos de la historia de este equipo, vivencias y todo, que conocemos a lo largo de los años, porque estamos metidos en este equipo desde niños, desde el año 1975-76, que estamos cerca y he venido creciendo a la par del Deportivo Táchira. Así que bueno, con el saludo para todos nuestros clientes, toda nuestra gente que siempre nos acompaña, para todos los tachirenses que siempre apoyan nuestro trabajo, pendiente de nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en TikTok, y bueno, sigan nuestro canal de YouTube. Con la gente de Concord Express, en la mejor panadería del momento, la gente de Repuestos Adrián MB, de Luis Adrián Vilches, La Arepa Cuadrada, sitio gastronómico popular en San Cristóbal, Super Freno Rocharia, a una cuadra de la Plaza Venezuela, la gente de Farmacia La Cor Quinta y Séptima Avenida, la gente de Plástico JR, todo en plásticos y vidrios, además vasos plásticos para fiestas y reuniones, al mayor y al detalle tenemos genéricos también, la gente de Doggies, los mejores perros calientes de la ciudad, en la avenida 19 de abril, frente al Círculo Militar, Doggies, con productos de alta calidad, Plum Rose, además exquisitos los perros calientes y las salchipapas. La gente de Academia de Fútbol Rolando Suárez, la mejor academia de fútbol de enseñanza y pedagogía para niños en El Dorado, con Rolando Suárez. También la gente de Rotimédica, en insumos médicos descartables, la gente de Testichot, ropa casual. Estas camisas las fabrican ahí en Testichot, los jeans para damas, caballeros y niños. La gente de Fuegos Pirotécnicos de Pótamo, todo en fuegos artificiales, además revelación de sexo, las misas de aguinaldo, la quema de pólvora para las empresas, todo lo hace la gente de Fuegos Pirotécnicos de Pótamo. También con la gente de Ítalo Bodegón, el mejor sitio para disfrutar en Barrio calle 12 con carrera 24, más arriba de la Plaza de los Mangos, tremendo ambiente para ir a disfrutar y sano el ambiente ahí, en un buen sitio en Barrio. La gente del grupo MG de Armando Mora, la gente de Jairo Sport y todos los clientes que nos acompañan aquí, como la gente de Bar Shop, de Giancarlo Licano, que está media cuadra más abajo de la Iglesia del Carmen, ahí en la licorería de Luques está Bar Shop, botas importadas y guayos para los chamos y botaguayos importados, de buena calidad y por encargo. Así que bueno, señoras y señores, saludos para todos, éxitos y feliz inicio de fin de semana. Pendiente de todas las noticias y pendiente de nuestro canal.